En este domingo, hoy, yo le puse como título al mensaje Desde el pesebre. Así que el pastor Samuel ya nos dijo que el próximo domingo va a predicar detrás del pesebre. Así que le vamos a dar vuelta a todo el pesebre para sacar mayor cantidad de enseñanzas espirituales que podamos de este tiempo en que encontramos el relato de la Biblia, en la Biblia del nacimiento del Señor Jesús. Y este tal vez no va a ser un mensaje como el que normalmente hago. Normalmente tengo 3 puntos y cada uno tiene 3 puntos y 3 puntos adentro otra vez y así. Va a ser más algo así como una invitación que les quiero hacer a reflexionar en algunos de los detalles que encontramos en los relatos del nacimiento del Señor Jesús, en particular del pesebre. Y al pensar en este tiempo, en todo lo que vemos, podemos preguntarnos cuál es la necesidad de un pesebre en la Biblia, ¿verdad? Muchos conocen la historia del nacimiento del Señor Jesús. Sabemos que fue rodeado de circunstancias muy especiales, como todo lo que vimos aquí en esta mañana, pero podríamos preguntarnos, ¿no pudo haber nacido el Señor Jesús en una situación menos pintoresca, más normal, tal vez en un hogar, en una casa de una persona cualquiera? Pudo haber sido algo mucho más común, por decir de una forma. Y la respuesta de la Biblia es que no. Y por varias razones. Por varias razones tuvo que haber sucedido todo esto que vemos en el relato del nacimiento del Señor Jesús. Y les invito a abrir sus Biblias en Mateo 1. Vamos a leer los capítulos 1 y 2 un poquito más adelante. Pero ya quiero mencionar el primer punto de este mensaje. Y es lo siguiente. La manera en que sucedió el nacimiento de Jesús cumplió las profecías acerca del Mesías. Y esta es una de las primeras razones más importantes por las cuales el nacimiento del Señor Jesús tuvo que incluir cada uno de estos elementos que vemos aquí presentados en forma de teatro. En los primeros capítulos de Mateo encontramos al menos 4 referencias, por lo menos 4 referencias a profecías que se cumplieron en los sucesos del nacimiento del Señor Jesús. Alguien debía alertar, por ejemplo, a Herodes del nacimiento del Señor Jesús. Él no estaba enterado hasta que vinieron los magos. Jesús debía nacer en Belén. Esto implicó todo el censo y todo lo demás que sucedió en aquel momento, ¿verdad? Lo mismo que por el mismo censo no había lugar y tuvo que nacer según se cree, en un establo, en una cueva, según otros. El único indicio de que fue entre animales es justamente la mención de un pesebre. Normalmente nos referimos al pesebre como toda esta escena que vimos, pero el pesebre es en particular ese lugar en donde se ponía la comida de los animales, y eso es lo que se menciona en los relatos, y de ahí deducimos que fue en un establo o que fue en una cueva. Que los magos hayan desobedecido al pedido de Herodes de que se le avisen dónde estaba este rey que había nacido, que ellos hayan desobedecido llevó al cumplimiento de 2 profecías más: la matanza de todos los niños menores de 2 años y la huida de Jesús y toda su familia a Egipto. Todo esto sucedió en ese momento y todo esto cumplieron las profecías que se encontraban ya en la palabra de Dios acerca del nacimiento de Jesús. Pero en esta ocasión me quiero referir en particular a la experiencia de José, el hombre que figura como el padre, por decir de una forma, el padre terrenal del Señor Jesús. Un hombre que probablemente vivió una de las experiencias más complicadas y más comunes dentro de la vida de la iglesia. Un rol parece tan menor, pero que probablemente muchos aquí en algún punto hemos vivido. Y en eso me gustaría reflexionar en este momento. Vamos a leer Mateo 1, 18 en adelante. Mateo 1, 18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Y cuando leo este pasaje, recuerdo que muchos cristianos afirman, andan diciendo por ahí que ansían, que anhelan así fervientemente que Dios les hable y puedan escuchar su voz y quieren recibir un mensaje directamente para ellos, tal vez en sueños, tal vez con una voz audible, pero algo especial, algo similar. Y pienso, cada vez que Dios habló directamente a alguien en alguno de los relatos bíblicos, la vida de esa persona que recibió el mensaje comienza a pasar por grandes desafíos a su fe. Grandes desafíos, grandes cambios. Y este es el caso de José. ¿Quién era José? Y vamos a reflexionar, como dije, un poco en esto, ¿verdad? José es sin dudas un elemento fundamental en el nacimiento del Salvador de la humanidad. Debía ser hijo de David. Pero su rol fue más bien callar y confiar. Las dos cosas que más probablemente odiamos muchos de nosotros hacer: callar y confiar. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de José? Nos dice que era un hombre justo, más que especialmente santo o cumplidor de la ley. Esto se refiere a que José era un hombre temeroso de Dios, alguien bondadoso, misericordioso. Y estas son las características que cada uno de nosotros deberíamos tener también. ¿En qué circunstancias se ve envuelto repentinamente este hombre justo? Su prometida, la mujer que sería su esposa, y junto a quien él todavía no había vivido, estaba embarazada. Un golpe tremendo, ¿verdad? Un golpe tremendo para alguien santo, alguien que realmente se esmera por vivir en relación con Dios. Un golpe que haría huir probablemente hasta el más santo de todos los hombres que estamos acá, ¿verdad? Que de repente la prometida está embarazada. Y me pongo en el lugar de José. Y si bien tal vez yo hubiese hecho lo mismo que José, ese plan de abandonarle ahí, no sé si lo hubiese hecho de la misma manera que lo hizo José. Porque José era justo. Quería dejarla en secreto, dice, para no difamarla, para no darle una mala fama. Y tal vez lo lógico aquí hubiese sido dejar bien en claro que la separación era iniciada por José. ¿Por qué? Porque su esposa, su prometida, estaba embarazada, había sido. Mejor yo voy a dejar bien en claro que por eso yo estoy comenzando esto, porque ella no fue tan fiel como se creía. No era tan virgen, había sido. Luego, capaz lo que yo hubiese hecho es dejar bien en claro que la separación se produce por la infidelidad de la mujer. Ya que yo soy santo, ¿verdad? Yo soy justo, yo voy a dejar bien en claro, no, ella es la que acá metió la pata, está embarazada. Probablemente esa sea mi reacción natural. Y por último, me esforzaría por aclarar que el hijo no era mío. Porque no era mi hijo. Era de una mujer con quien yo no había vivido, no me había casado todavía. No, era mi hijo. Capaz mi reacción hasta hubiese sido: voy a publicar en todas mis redes sociales digitales posibles para salir yo lo más santo posible de esta situación y que mi buen nombre no se vea manchado. Pero no, José no era como yo. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. José no era como yo. Él planeó dejarla en secreto. Así, para no difamarla. Para que nadie se entere acá. No te preocupes, acá termina todo. Yo no sé, hasta lo hubiese puesto en el boletín de la iglesia y así me aseguro que puedo seguir siendo miembro, ¿verdad? Pero es aquí donde interviene el Señor y la fe de José es desafiada a dar un paso más en el ministerio para el cual el Señor mismo le llamó. ¿Qué le dijo el ángel del Señor? En el versículo 20 leemos: José, le habla el ángel del Señor a José: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella
es del Espíritu Santo. Inaudito, increíble, impensable podríamos decir también lo que el ángel le dice a José. Yo recuerdo la ocasión en que mi mamá falleció, hace unos 5 años aproximadamente. Y probablemente muchos aquí ya la conocieron también. Y luego del tiempo del velorio, el entierro, con el duelo ya más avanzado también, pasando el tiempo, mi papá comenzó a preguntarse si sería un acto de infidelidad comenzar una nueva relación con otra persona. ¿Sería él infiel a la esposa que había fallecido, a mi mamá, si él comenzaba una nueva relación? Y comenzó todo un debate teológico ahí en la casa. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice lo otro? Y más que un debate teológico, fue también un debate emocional, ¿verdad? Porque obviamente no queríamos que se rompa la familia o desfasar el recuerdo de nuestra mamá por una persona nueva y cosas por el estilo, ¿verdad? Comenzó todo un debate. Y ahí vimos la sabiduría de Dios, que Él estableció que el hombre y la mujer están casados hasta la muerte. Y Dios dijo, bueno, ahí termina el pacto y el hombre tiene la libertad, o la mujer, ¿verdad? Tiene la libertad de formar nuevamente una pareja y seguir avanzando en su vida. Sabiduría de Dios. Finalmente, cuando vayamos al cielo no vamos a estar casados unos con otros ni nada por el estilo, sino que allá vamos a ser como los ángeles y bueno, sigue toda la descripción. Sabiduría de Dios. ¿Por qué comento esto? Porque todo esto implica toda una reflexión en lo que José estaba viviendo en ese momento. Un análisis teológico, podríamos decir, de lo que el ángel le dijo que estaba sucediendo y lo que él también podría haber sentido. José recibe un mensaje: van a ser un niño por obra del Espíritu Santo. Una mujer va a quedar embarazada, y no una mujer cualquiera, tu esposa va a quedar embarazada. Todavía no te casaste con ella, todavía no tuvieron relaciones, nada, pero ella, siendo virgen, va a quedar embarazada del Espíritu Santo. En la Biblia encontramos casos de estériles, varios, mujeres estériles que tuvieron hijos por obra de Dios, pero en este caso era una virgen la que tendría el hijo. Y tantas preguntas surgen de esto. No sé, si yo recibo un mensaje así, miles de preguntas me vendrían a la mente. ¿Cómo es posible que Dios se haga hombre? ¿Cuál sería la naturaleza de este ser que va a nacer supuestamente de mi mujer, de mi esposa, que nunca tuvo relación con nadie? ¿Cómo podría estar pasándome esto a mí? Tal vez sería la pregunta principal. Viendo la historia podemos decir, sí, nació de una virgen y un hombre y demás. Nació siendo hombre todo. Pero en ese momento, que un ángel aparezca y te diga, o sea, van a ser un hijo de tu mujer, y es obra de Dios, probablemente haya causado una gran crisis de fe en este hombre, en José. Sin embargo, él continuó con el llamado que el Señor le hizo a su ministerio: callar y confiar en el Señor. Seguí adelante. No digas nada ahora, seguí adelante con el plan del Señor. ¿Qué hizo José? En el versículo 24 leemos: cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y pienso, este es el tipo de fe que yo necesito. Me despierto del sueño y ya soy obediente. Al instante, qué maravillosa persona era este José. Un hombre sin igual realmente, aunque su rol haya sido solamente callar y seguir confiando en el Señor, en lo que Dios le reveló y lo que iba a suceder con ese hijo. Esta es una de las muestras de fe más asombrosas y difíciles de vivir. Muchos de nosotros hemos tenido que callar ciertas cosas para no herir a alguien por amor al Señor y a esa persona. Muchos de nosotros probablemente hemos tenido que bajar los brazos por amor al que es más débil en la fe o al más inmaduro en la fe, con tal de que no se aparte. Y nos callamos y confiamos en que el Señor va a hacer su obra con el tiempo. Muchos hemos tenido que cerrar la boca ante ofensas, chismes o mentiras que dijeron sobre nosotros, confiando que la justicia va a venir del Señor y no de mi mano, y confiar y seguir adelante con el plan del Señor. El ministerio de callar por amor y en fe en la obra del Señor no es un ministerio fácil de llevar adelante. Es muy solitario, es difícil. Pero muchos de los que estamos aquí probablemente
han tenido que llevar adelante este ministerio por amor a alguien más y por fe en el Señor. Y quiero preguntarte, ya que estamos reflexionando en todo esto, ¿alguna vez has tenido que confiar secretamente en la obra del Señor, sabiendo que se anda diciendo algo que no es cierto, sabiendo que tu nombre puede estar manchado, sabiendo que alguien te ofendió, te mintió, te robó, pero callaste y seguiste adelante confiando en la obra del Señor por fe? En esta mañana el Señor nos recuerda que el ministerio de José consistió en eso y tuvo un papel fundamental en la obra del Señor. Y el Señor nos usa también a nosotros con poder cuando somos obedientes. No fuimos llamados a sufrir como un estilo de vida, sino a sufrir por aquello que el Señor nos pidió que hagamos. Eso sí, sabemos que el Señor lo ve todo y hasta el último vaso de agua fresca que hemos dado a alguien tiene su recompensa. Pero el tiempo en el que sencillamente tenemos que callar y confiar en que el Señor va a hacer la obra es un tiempo difícil de afrontar. Y en esta mañana el Señor te dice claramente en la palabra de Dios: seguí adelante, seguí confiando. Si el hecho de que José hubiese callado todo esto, hubiese cambiado su plan y confiar ciegamente en el Señor, permitió el cumplimiento de profecías del ministerio del Señor Jesús y todo lo demás que viene detrás, ¿qué puede hacer el Señor con tu vida? Con unos tal vez meses de tu silencio, de que confíes en el Señor, que el Señor va a obrar, que el Señor va a pagar, que el Señor te va a hacer justicia. Vemos entonces, en primer lugar, que la manera en que Jesús nació cumplió profecías acerca de Él, pero fueron pruebas fuertes para los que estaban ahí en ese momento presentes. Y lo mismo vivimos hoy cuando queremos obedecer al Señor. Vamos a pasar ciertos momentos difíciles. ¿Qué más encontramos en este pasaje? En segundo lugar, encontramos que la manera en que nació el Salvador es un mensaje en sí mismo. Toda la historia de nuestro Salvador, el Señor Jesús, es una historia marcada por la humildad del Dios que se hizo hombre, que vino a morir por la humanidad. Es más, por una humanidad que no lo amaba, que no lo buscaba, que no lo deseaba. Desde su nacimiento, posiblemente en un establo, durante todo su ministerio terrenal y hasta su muerte como un criminal, todo apunta a un Salvador bañado en humildad, por amor a su creación. Vamos a leer otro pasaje bíblico, si tienen sus Biblias ahí. Vamos a leer Lucas 2, versículos 4 en adelante. Entonces, José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hasta ahí vamos a leer. Y los dos puntos claves de la vida terrenal del Señor Jesús, su nacimiento y su ministerio terrenal, están marcados por la ausencia de bienes materiales y de comodidades. Cuando nació no tuvo un lugar en donde reposar más que el comedero de los animales del lugar. Y si bien al imaginarnos hoy día el pesebre, así como lo vemos hoy, en que hasta lo vemos muchas veces con ojos infantiles, que pareciera luego que la oveja en realidad está hecha de algodón, ¿verdad? Y es tan suavecita. Pareciera que pensamos que los animales comen con cuchillo, tenedor y con servilleta. Y nos imaginamos un establo tan lindo, con una luz tan enternecedora. Muchas veces olvidamos lo que en realidad pudo haber sido ese lugar en donde estuvo el Señor Jesús la noche de su nacimiento. Ya durante su ministerio, el Señor Jesús dijo con claridad en Mateo 8:20 que las zorras tenían cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene ni siquiera en dónde recostar su cabeza, mostrando con total claridad que el ministerio del Salvador, del Hijo
del Rey de Reyes no vino a realizar su ministerio en medio de la riqueza, ni la opulencia, ni las comodidades, sino con lo que era necesario para poder cumplir con su labor. Y sin nada de todo eso, aún así llevó adelante la labor, porque Dios nunca dejó que nada le falte. Este no es un mensaje contra la opulencia, ni es un mensaje a favor de la pobreza, sino un mensaje en favor de la obediencia, sea cual sea la circunstancia que te toque vivir. El apóstol Pablo también nos habla en Filipenses 2:5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y podríamos decir que es un pasaje puramente navideño, el momento en que el Señor Jesús desciende a la humanidad. El versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay muchos pasajes más que nos hablan de lo material, del contentamiento y similares, pero que esto ahora mismo no sea ya suficiente para hablar también del carácter de nuestro Dios. Y este es el tercer punto ya en este mensaje, llegando al final. Luego de haber visto que el nacimiento de Jesús cumplió profecías, y nosotros podemos cumplir la voluntad del Señor aún sin saberlo, con simplemente ser obedientes. Es un mensaje de humildad. Encontramos también que la manera en que nació el Salvador nos muestra el carácter de nuestro Señor. ¿Cómo es nuestro Señor? Y en la Biblia encontramos que nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es sabio, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios tiene el control y el conocimiento de todo, nuestro Dios es el dueño de todo, nuestro Dios es quien lo sostiene todo y lo hace todo funcionar. Y aún así nuestro Dios eligió hacer las cosas como las hizo, con humillación, con sacrificio y en igualdad de condiciones a nosotros. Así llevó adelante la salvación, con tal de mostrarnos su amor y su carácter misericordioso y lleno de amor. Esto lo vemos en el mensaje del pesebre, el Dios hecho hombre. ¿Cómo sabemos cuál era el ánimo en los cielos cuando todo esto estaba sucediendo? Había dolor en los cielos por el descenso del Señor Jesús a la tierra. Había un momento de tristeza. Había incomodidad porque el Dios Todopoderoso se hizo un niño indefenso. Había angustia porque el dueño de todo se había convertido en un niño alimentado entre animales. Todo lo contrario, en la Biblia encontramos que en ese momento había gozo abundante, efervescente. En Lucas 2:8 leemos que había pastores en esa misma región, que estaban velando y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué produjo el nacimiento de Jesús en los cielos? Gozo, alegría, alabanza. Los ángeles salieron a anunciar grandiosas noticias y alababan al Señor por lo que estaba sucediendo en esa misma noche. Y las noticias eran buenas, en especial para la humanidad, para nosotros. El Salvador había nacido. Y todo esto nos muestra a un Dios que nos ama, un Dios que nos tiene paciencia a todos, así como somos.
que nos cuida, que nos perdona, que lo da todo con tal de salvar a la humanidad de sus pecados, que ya lo dio todo en realidad. Y no en vano leemos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y estas palabras se hacen más especiales aún cuando recordamos que fue el propio Señor Jesús quien las dijo. Fue Él quien las dijo. Te quiero preguntar una vez más, ¿cuál es la manera en que debe vivir el cristiano? El Señor ordenó todo en el nacimiento del Salvador, el Señor Jesús, para mostrarnos verdades concretas acerca de quién es Él, de cuál era su ministerio y cuál es la manera en que nosotros debemos vivir. El Señor también ordena los pasos de sus hijos, de su iglesia, de una manera ilógica posiblemente para nuestra sociedad. El Señor nos manda a buscar santidad en todo sentido. Nos llama a buscar la excelencia en todo, buscar la justicia, buscar la verdad, todo lo contrario a lo que nuestra sociedad nos dice que debemos vivir, donde el más vivo es el que gana. Pero este es el carácter que nuestro Dios nos mostró, ya en el nacimiento del Señor Jesús y a lo largo de toda su revelación. Ser obedientes al Señor en un mundo ocupado y desobediente puede ser caótico, puede ser estresante, puede requerir que tomes ciertas decisiones que no te gustaría tomar. Pero a medida que nosotros obedecemos sus mandamientos, desde lo más sencillo, de los más simples, hasta los llamados directos que Él nos haga al ministerio, al servicio y demás, a través de esa simple obediencia cumplimos la voluntad del Señor, cumplimos su voluntad para con nosotros y ponemos en marcha el plan que Él tiene para toda la humanidad. Tal vez a nosotros nos toque en algún momento el papel de José, callar y confiar, dejar que el Señor haga su obra, pero yo sigo adelante. Tal vez nos toque ser testigos de algo especial, como lo fueron los pastores que vieron los ángeles y que fueron a adorar al Señor en esa misma noche. Tal vez nos toque ser quienes no pudieron dar a Jesús un lugar en su hogar. Sea cual sea nuestro papel, el Señor sigue obrando en la vida, en la obediencia y en las circunstancias de cada uno de nosotros. Ahí en donde estás, ahí en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en el transporte que uses, sea caminando, en el colectivo, en auto, el Señor puede cumplir su voluntad a través de tu obediencia en ese mismo momento, en ese mismo lugar, pero requiere que seamos nosotros quienes nos digamos al Señor: Señor, yo te quiero obedecer. Yo quiero que tu obra se cumpla a través de mi vida. Yo quiero ser parte de este reino que se expande. No nos desanimemos, sea cual sea el rol que nos toca llevar adelante, y cumplamos la voluntad de Dios en obediencia, en humildad, con sinceridad, en adoración al Señor. Les invito a inclinar sus cabezas y terminar este tiempo con una oración de adoración a nuestro Dios. Nuestro Padre Dios, te adoramos en esta mañana. Estamos sumamente agradecidos por el regalo de la salvación y por esta fecha en particular en que recordamos el nacimiento del Salvador, el inicio del ministerio terrenal del Señor Jesús, que lo llevaría finalmente a una cruz, a la muerte y resurrección y a nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, y te adoramos. Te adoramos porque cada uno de estos detalles están ahí presentes en nuestras Biblias, en tu palabra, para desafiarnos, para llamarnos a la obediencia, a la santidad, para movernos a la gratitud y a la adoración. Te damos gracias porque cada uno de estos elementos en este pesebre nos muestra que eres un Dios de amor,
Un Dios que nos ama sin límites. Y es el Dios a quien queremos adorar con todo nuestro ser, hasta el último de nuestros días. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay gozo en tu vida? ¿O ha desvanecido, se ha apagado? Recordad que nosotros podemos renovar ese gozo porque el Señor no se olvida de nosotros. Porque el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Recordémoslas. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Porque el Señor es fiel a sus promesas.